Eso. Hemos venido estudiando unos temas a los cuales le llamé temas que evitan los pastores. Les había indicado en las clases anteriores que un pastor muchas veces evita un tema no necesariamente por aspectos dolosos. Cuando hablo de aspectos dolosos, no por aspectos pecaminosos, sino tal vez por temor a abordarlos debido al desconocimiento o tal vez no los abordan por temor a que las personas se les terminen yendo. O sea, al final de cuentas, no es porque quieran torcer la enseñanza, aunque algunos sí usan el de torcer la enseñanza, pero estamos tratando de estudiar esto desde la forma más, eh, más didáctica posible, sin tomar las clases y las enseñanzas buscando una culpabilidad, buscando una persona que esté haciendo las cosas por maldad, no, no, aprendiendo, porque cuando aprendemos dónde está la deficiencia dentro de una enseñanza, podemos hacer las correcciones debidas. Y eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo justamente cuando le envió la carta donde estamos usando nuestro texto estrella de estas enseñanzas que está en segunda de Timoteo, capítulo 4 verso 2. Pablo le dice, y inició con este texto, como lo he hecho en las otras clases. Pablo le dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la línea esta que es la que me gusta subrayar es porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando Pablo le envía eso a Timoteo, no vemos que Pablo le esté hablando en tiempo presente, que Pablo le esté diciendo porque no están sufriendo la sana doctrina. Como que Pablo estuviera abordando un problema inmediato en ese momento, sino que lo que está haciendo es enviando una llamada de atención a lo que está por venir, que vendrán tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina. Y le dice cuál es la razón por la cual no van a sufrir la sana doctrina. Porque teniendo comezón de oír es el deseo de aprender, se amontonarán maestros, ahí está el problema. Los maestros, no es tanto el oyente como el maestro, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, la llamada de atención de Pablo en efectivo es a los maestros que tienen deseos propios, deseos personales, se ponen a enseñar y dan una enseñanza incorrecta. ¿Qué produce esto? Dice Pablo después de que menciona que se amontonan a enseñar de acuerdo a sus propios deseos, que sería concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mitos, básicamente lo que Pablo estaba hablando. Ya lo expliqué en otras clases, por lo tanto no voy a profundizarlo. La idea básicamente es tener claro la enseñanza primaria por la cual estamos siguiendo estos temas. Hemos estudiado ya otros temas. El día de hoy vamos a hablar de la salud mental y la fe. Es un tema muy importante, mis hermanos y mis hermanas, porque en tiempos de mucha opinión o en tiempos de mucha especulación, también hay tiempos de mucho dramatismo dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Las cosas se vuelven muy dramáticas, se vuelven como muy espiritualizadas, aunque realmente nosotros deberíamos de estar conectados en la parte espiritual siempre. Pero cuando yo hablo de algo muy espiritualizado, a lo cual muchas veces digo, donde se convive con espiritualíticos, significa no que lo espiritual sea malo, por supuesto que no, porque somos llamados nosotros a presentar el espíritu delante de Dios y guiados a través del Espíritu Santo. A lo cual yo me refiero como espiritualíticos es que a todo, absolutamente todo, se quiere resolver de una manera, en una línea espiritual, sin considerar realmente cómo estamos compuestos nosotros los seres humanos. Dentro de esto, dentro de lo que es la salud mental y lo que es la fe,
Cuando hablo de salud mental y fe, estoy hablando de cómo se vive los diferentes problemas y en el caso de hoy voy a mencionar lo que es la ansiedad y la depresión. Hay otros desafíos emocionales, pero deseo subrayar esos en particular. Cuando una persona enfrenta ansiedad o una persona cae en depresión, nos hacemos una pregunta, o incluso muchas personas nos hacen esa pregunta. ¿Falta fe ahí en esta persona o hay una realidad humana en lo que está aconteciendo? No debemos de olvidar, y lo voy a mencionar dentro de un rato, que personas en la Biblia, notorias, profetas, pasaron por este tipo de problemas, de ansiedad y de depresión, como desafíos emocionales, ¿verdad? Pero nosotros hoy lo vamos a estudiar sin caer en un cliché espiritual, o sea, sin caer en una forma preconcebida de la mente, especialmente de la mente que tiene un idioma evangélico, no un idioma del evangelio, sino un idioma evangélico, donde se ha venido haciendo cosas, se han venido creando lenguajes, se han venido introduciendo pensamientos que no son de Dios, que no son de Cristo, que son solamente pensamientos que han pasado de generación en generación, a lo cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, le llamaría ritos humanos o enseñanzas de hombres. Entonces, debemos de iniciar esta charla de hoy haciéndonos una pregunta. ¿Es la ansiedad o la depresión una señal de debilidad espiritual? ¿Es la ansiedad o la depresión un problema de fe? ¿Es que la persona que está sufriendo esto tiene un problema realmente para con su relación con Dios? Como nosotros estamos compuestos de cuerpo y de alma, nosotros debemos de abordar esto en esas dos áreas, cuerpo y alma. ¿Por qué debemos de abordarlo en esas dos áreas? Porque si no lo abordamos en esas dos áreas, nosotros vamos a quedar debiendo a la persona que está padeciendo esto. Para abordarlo desde el cuerpo, tenemos que abordarlo desde la ciencia. Y para abordarlo desde el alma, hay que abordarlo desde la Biblia. Lo que usualmente se encuentra usted cuando una persona está pasando por un problema de ansiedad, por un problema de depresión, cuando una persona está pasando por algún tipo de dificultad emocional, vemos algunos líderes que no tocan el tema, por eso se llama temas que evitan los pastores, que no tocan el tema y solo lo abordan de una manera agresiva en cuanto a la oración, que no está mal, por favor, ahorita voy a subrayar eso, y imponiendo manos, tratando de expulsar demonios de la persona, haciendo una serie de ritos humanos que no le ayudan al paciente, llamémosle paciente. Entonces voy a hacer dos marcos, el marco de la ciencia y el marco de la Biblia, el marco espiritual. Una vez que tenga estos dos marcos, entonces vamos a desarrollarnos en la parte que nos compete como hijos de Dios, como cristianos, en la parte bíblica. Pero hablemos desde la ciencia. ¿Cómo se define la ansiedad en la parte científica, en la parte médica? En la parte médica, la ansiedad se define como una respuesta natural del cuerpo ante el estrés o ante alguna amenaza. Es como el miedo. El miedo es una respuesta natural del cuerpo. Cuando una persona creyente tiene miedo, por lo general, los espiritualíticos, y dije eso para que podamos separarlos de las personas guías, maestros, pastores serios que abordan el tema, agarremos el espiritualítico. Cuando una persona tiene problemas de ansiedad, cuando tiene un problema al reaccionar con miedo, entonces se les acusa de estar en un problema pecaminoso, se les acusa de tener falta de fe y incluso se les ataca cuando se hace o se aborda este tema sin responsabilidad y sin entendimiento.
entendiéndose que la ansiedad y el miedo son mecanismos de defensa natural, lo estoy hablando desde la ciencia, ¿para qué tiene el ser humano esto como un mecanismo de defensa? Para prepararle, para luchar o para huir. Si usted va pasando por un lugar oscuro, usted va ansioso, va temeroso y de pronto explota algo, tiene dos, vamos a hacer, imaginar que explotó un tanque, tiene dos reacciones, huir o enfrentar para ver qué es lo que está pasando. Esas reacciones son naturales, esas reacciones no son pensadas. Pero volviendo a la ansiedad, no como una reacción natural solamente, sino como un problema clínico como tal. Voy a mencionar algunos tipos de ansiedades de manera general. No me voy a profundizar en los temas, no lo voy a hacer porque nuestro tema es bíblico, pero sí deseo hacer la mención de las diferentes patologías. Está el trastorno de la ansiedad generalizada. Es aquella persona que permanece en un estado de defensa, en un estado de preparación para reaccionar constante por todo. Es una persona que se mantiene alerta, pero no es alerta de una manera consciente, sino un problema en el subconsciente. Ese es uno de los problemas, uno de los trastornos. Está el trastorno de pánico. Son personas que se choquean, pasa algo y no pueden pensar en ese momento, se paralizan totalmente porque no pueden reaccionar. Está la fobia específica, la fobia hacia un animal, el que tiene fobias hacia las arañas, el que tiene fobias a las culebras. Todo eso está entrando dentro del espectro médico, dentro del espectro clínico. Está la ansiedad al entorno social. Son personas que no les gusta estar con mucha gente, les produce incomodidad, se alteran, se les da taquicardia, empiezan a tener problemas de conducta al rodearse de mucha gente, de mucho ruido. Está el trastorno obsesivo compulsivo, lo que se conoce como el TOC. Algunas personas tienen este problema, este padecimiento, y a veces también les trae problemas para poder relacionarse con los demás. Está el estrés postraumático, se conoce como el TEPT. Esos son estreses que salen después de haber tenido una enfermedad, después de haber tenido un accidente y permanece ese estrés de que me pueda volver a pasar algo, entonces mantiene el cuerpo en alerta. ¿Cuáles son los síntomas que se sienten cuando, bueno, síntomas que se sienten, estoy repitiendo la palabra. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona para poder determinar que tiene ansiedad y que debe de observarse esto con cuidado? Palpitaciones del corazón aceleradas, sudoración. La persona que está ansiosa empieza a sudar y sudar y sudar. Le trae dificultad al respirar. Los músculos se ponen tensos, entonces tiene una tensión muscular, tiene insomnio, tiene una fatiga constante, pasa cansado. Esos son síntomas físicos. Después hay unos síntomas emocionales, como es el miedo constante, sin causa clara, miedo y no sabe ni a qué le tiene miedo, pero no puede estar solo, no puede estar sola, porque se siente, le da le dan estas reacciones. Es la persona en los síntomas emocionales que tiene pensamientos negativos, recurrentes, a todo le encuentra que algo va a pasar, que es trágico, si el chiquito o la hija no ha llegado de la escuela o ya no piensa que se atrasó el autobús o que hay una presa, sino que ya empieza a pensar en lo peor y se autoataca con sus propios pensamientos. A veces se sienten atrapados, hablando emocionalmente, se sienten atrapados, abrumados, como que no hay salida, no logran ver, aunque haya una respuesta clara para salir del problema, no lo logran ver.
y también tienen emocionalmente problemas de anticipación catastrófica, que es que siempre están pensando en lo peor. Esto es la perspectiva clínica, esta es la perspectiva médica, esto es lo que acabo de poner. Un médico lo va a abordar de esa manera. Ahora vamos a hablar de la perspectiva bíblica, que es la que nos interesa a nosotros. No que lo otro no sea importante, y ahorita voy a mencionar el por qué. Aquello es importante, es una realidad, es un sentimiento. No solo lo vivió, no solo lo viven los no creyentes, lo viven los creyentes también. Elías fue uno que estaba en la cueva y estaba pasando por situaciones demasiado agobiantes. Él decía, estoy triste hasta la muerte y mejor fuera que me quitara la vida, le dice a Dios. Él no dijo que se quería quitar la vida, pero le decía a Dios que le quitara la vida porque estaba pasando por situaciones de ansiedad, mucha ansiedad. Había días antes, había eliminado a 400 de los Baales, había hecho otros milagros, pero llegó la gota que derramó el vaso cuando la mujer de Acab lo persiguió o lo mandó a perseguir para asesinarlo. Entonces él se mete en una cueva y pasa por este problema de ansiedad. Y así vamos a ver otros casos. La palabra ansiedad en la Biblia no significa lo mismo que la palabra ansiedad en la medicina, no significa lo mismo. Y ahora lo vamos a ver por qué. O sea, en términos clínicos tiene una explicación y en términos bíblicos tiene otra explicación. Aunque sean los mismos emociones, aunque sean los mismos sentimientos, aunque sean las mismas reacciones. Pero sí tiene que ver en ambos casos con el temor, con la angustia, con aflicción, todo va alrededor de eso en ambos casos. Para entender cómo lo aborda la Biblia lo aborda como el afán. El afán, eso que le causa a la persona ese deseo de resolver las cosas de una manera no muy sensata, no muy sabia, y entonces lo lleva a autoatacarse a sí mismo, tratando de resolver cosas que muchas veces no las va a poder resolver. Entonces Pablo en Filipenses, o a la gente de Filipo, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 4 da una frase que tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy. Por nada estéis afanosos, dice. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vea qué interesante, dice, por nada estéis afanosos, por nada, o sea, no se afanen. Si lo traducimos a lo que estamos estudiando hoy, lo que está diciendo Pablo es, por nada estén ansiosos, no estén ansiosos por nada. Y que cuando nos acercamos a Dios, que no sea en afán, que sean peticiones delante de Dios, buscando que Dios guarde nuestros corazones y que guarde nuestros pensamientos. Ese debería ser el enfoque para nosotros. En Mateo, en el capítulo 6, en el verso 25, o del 25 al 34, el Señor también genera esta idea cuando dice, no os afanéis por vuestra vida, hablando justamente de las necesidades que tenemos en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto al alimento y en cuanto al vestir. Jesús nos está enseñando en Mateo capítulo 6 que debemos de tener la confianza en Dios en lugar de estar ansiosos. Debemos de confiar en Dios en el día a día. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. O sea, cuando dice echar la ansiedad sobre Él, es depositar todos nuestros problemas, depositar todo lo que nos hace sentir así, incómodos, que podría llevarnos incluso a la depresión,
depositarlo sobre Jesucristo. Eso es, ahí es donde radica la fe. La fe radica en saber que yo no puedo resolver las cosas, entonces las deposita sobre Él. ¿Para que las resuelva? No necesariamente. Tal vez habrán cosas que no se pueden resolver, pero depositarlas en Cristo Jesús implica que me va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento para comprender, a aceptar lo que no puedo resolver y a que yo resuelva lo que sí puedo. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el Salmo 94, en el verso 19, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Cuando habla de multitud de pensamientos, está hablando de todos esos pensamientos negativos que tenemos nosotros, que nos desvían del propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para adorar al Señor y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. A tales adoradores Cristo busca que le adoren, pero la ansiedad, la depresión, la angustia, el miedo nos distorsionan realmente todo el escenario, nos cambian la realidad de la vida y nos fijamos más en las circunstancias que en Dios, que puede estar en medio de las circunstancias junto con nosotros. Me refiero a las circunstancias negativas. Porque Dios reconoce que nosotros tenemos problemas, que reconoce que nosotros necesitamos consuelo, necesitamos dirección, necesitamos paz para enfrentar esta realidad. Y recuerde que empezamos falta de fe o realidad del ser humano. Por eso digo que necesitamos que Dios nos ayude a enfrentar esta realidad. No necesariamente falta de fe, aunque algunas personas son ansiosas por falta de fe. Pero no olvide lo que puse al principio. Al principio hablé de el cuerpo y hablé del alma, porque alrededor de eso es que tenemos que trabajar. ¿Qué es estar en angustia? Estar en angustia, esta palabra viene del latín angostum. Angostum es como una especie de túnel donde es ancho al principio y se va haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito hasta que al final se hace muy angosto y apenas pasa el cuerpo. Eso es lo que significa angosto. Entonces en la vida nosotros podemos estar en momentos donde el túnel de la vida es ancho. Caminamos holgadamente y después se nos hace muy ajustado y cuesta mucho pasar. Eso es angustia. Cuesta mucho pasar para volver a continuar el camino. Esto que estoy diciendo, todo lo que acabo de explicar, debe traernos a nosotros a una pregunta. ¿Es la ansiedad pecado? Porque nosotros tenemos problemas cuando estamos pecando. Nosotros no tenemos problemas si no estamos pecando. En el creyente el pecado es lo que debe llevarle al arrepentimiento. Pero si no estamos pecando, entonces, ¿cómo resolvemos esto si no es arrepintiéndonos? O sea, si la ansiedad es pecado, debo de arrepentirme de mi pecado. Pero si la ansiedad no es pecado, entonces ¿cómo la abordo? ¿Cómo la enfrento? Entonces tengo que hacerme esa primera pregunta. ¿Qué es la ansiedad? ¿Es pecado o no es pecado? Entonces la respuesta es la ansiedad no es pecado, porque la ansiedad es una respuesta humana. El miedo es una respuesta humana. El problema no es la ansiedad, el problema es cuando ésta nos domina y nos negamos nosotros a creer que no hay solución. Un cristiano no puede permanecer ansioso, puede estar ansioso, pero no quedarse en la ansiedad, porque el quedarse en la ansiedad conlleva a estrecharse en lo angosto de la vida en el camino y terminar deprimido, terminar en la depresión. Cuando la Biblia dice no se afanen, no tengan temor, no está haciendo una condena, no está diciendo que se está pecando,
sino que lo que la Biblia está haciendo es una invitación a confiar en Dios, a confiar en Jesucristo, a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga el dominio propio, que se conoce como templanza y es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, para esto necesitamos una guía pastoral, porque es un problema del alma. Jesús lo dijo de esta manera, no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. Él no estaba reprendiendo a los discípulos por sentirse ansiosos, sino que los estaba consolando, sabiendo que lo que venía era su muerte. Y por supuesto, ante la ausencia de él, ante la muerte iba a venir tristeza y iba a venir mucha ansiedad. Entonces Jesús, nuestro Adón, nuestro Señor, les muestra a ellos ternura, les muestra comprensión, no está juzgándolos, no está cayendo en juicio con ellos, sino que está diciéndoles cómo deben de actuar, cómo deben de en conjunto reaccionar a lo que se va a venir. Así que vamos a primero a puntualizar lo que acabo de decir. Sentirse ansioso no es pecado. Por favor, subraya esto. Sentirse ansioso no es pecado. Pero vivir dominado por la ansiedad, no buscar la ayuda en el área espiritual o en el área material, me refiero corporal, nos va a alejar de Dios, nos va a meter en un estado de desazón, en un estado de duda, y eso sí es pecado. Si estamos ansiosos, debemos de buscar una solución. Entonces Dios nos extiende a nosotros su gracia para acompañarnos en este padecimiento. No nos está condenando. Así como el dolor físico nos enseña a nosotros que hay algo malo en el cuerpo. Si usted tiene un dolor de estómago, sabe que hay un problema digestivo, algo tiene ahí que hay que atenderlo. Si tiene dolores de cabeza, entonces tiene que ver si son migrañas, si es presión alta. Es una señal de que algo requiere atención. Cuando el alma está herida o tiene un desbalance químico, ahora por favor preste atención a dos puntos que acabo de mencionar. Cuando el alma está herida es una, o cuando hay un desbalance químico es la otra. ¿Por qué? Porque los problemas de ansiedad, los problemas de depresión pueden obedecer a dos cosas, a un problema del espíritu, a un problema del alma, o puede obedecer a un problema químico, falta de alimento, falta de vitamina, y debe ser esto atendido por un médico. Un médico que logre determinar si tenemos problemas con la vitamina B12, que es la que produce justamente las tristezas, la ausencia, la falta de vitamina B12, y eso se da especialmente en las personas que no comen carne, porque la vitamina B12 está en las carnes rojas. Entonces, si una persona no come carnes, debe de buscar un suplemento alimenticio o debe buscar ponerse vitamina B12 a través de inyección o a través de cápsula para que su química no se caiga y no entre en estos problemas si es que tiene un desbalance químico. Entonces, para abordar esto, hay que abordarlo de una manera seria, hay que abordarlo de una manera responsable. No puede venir alguien a ponerle las manos al otro y decirle que se les vaya todo el temor, simplemente tomando esto, espiritualizándolo, sin llegar a analizar si la ansiedad y el temor que tiene obedece a un problema químico o obedece a un problema del alma, a una herida del alma. Porque cuando no se resuelve correctamente, entonces esa presión excesiva que la persona tiene y al no encontrar salida y venir un irresponsable a tratar de sacarlo de algo químico con una solución espiritual, lo único que va a hacer es causar más daño. O al revés, llega un médico y trata de resolver un problema del alma
desde la parte química y es un problema del alma, es una respuesta del alma a algo que hizo. Una persona puede estar triste, puede estar ansiosa porque se metió en deudas, porque se metió en un problema de índole moral, alguien que está en adulterio o alguien que está en una situación pecaminosa oculta y está ansioso porque está viviendo un problema del alma, un problema pecaminoso. Y el médico le podría mandar pastillas que lo va a embrutecer y no lo va a sacar de ese estado porque el problema es del alma. O va a llegar donde un pastor, un guía espiritual, y tal vez tiene un problema químico y va a empezar a orar, le va a empezar a recetar un montón de cosas que no le va a resolver porque hay que abordar el problema desde la parte química. Debemos de recordar lo que acabo de decir. Por favor, téngalo muy presente. Si usted está aquí y estoy viendo que hay un grupo bastante considerable, si usted está aquí es porque este tema le llamó la atención. Entonces, la frase clave que deseo que recuerde, la ansiedad no es pecado. Es una señal de que algo está pasando. Químico en el cuerpo o algo está pasando en el alma. Así que lo importante no es que se esté sintiendo, aunque es importante saber que se está sintiendo, sino cómo voy a responder a ella, desde el cuerpo o desde el alma, porque cada una de las dos partes necesita un enfoque diferente. ¿Cuál es nuestra naturaleza integral? ¿Cómo somos constituimos? Somos constituidos con el cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, mis hermanos, es la parte física, la parte biológica, y esto debe verse desde la parte médica. El alma es la mente, son las emociones, es la voluntad nuestra. Esto debe verse desde la parte espiritual. Y la solución para el problema del alma es del espíritu. Cuando estoy hablando del espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo. Porque el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, cuando una persona tiene problemas y no es creyente, perdone para acomodarme acá. Cuando una persona tiene problemas emocionales y no es creyente, es muy difícil abordarlo. Es muy difícil porque si su problema es de pecado, si no ha sido regenerados por el Espíritu Santo, si no ha sido sellado por el Espíritu Santo, esta persona, si no llega al arrepentimiento, no va a poder corregir eso y por lo tanto va a mantenerse en ese estado de ansiedad. Entonces, si no es creyente, cuesta mucho abordar esto. Pero si es una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, entonces es más viable abordarlo porque primero se logra identificar si el problema es del cuerpo, si el problema es físico, si el problema es biológico. Y si descartamos la parte biológica, entonces nos concentramos en el alma, en la mente, en las emociones y en la voluntad. Ahí abordamos el tema a través del Espíritu Santo. Cuando una persona llega a pedirme un consejo a mí como pastor, cualquier área, sea por ansiedad, sea por depresión, sea por que tiene problemas, sea por matrimonio, por lo que sea, yo lo primero que le pregunto es, ¿usted cree en Jesús? ¿Cree en Cristo? ¿Usted tiene al Espíritu Santo? Si me dice que no, le digo, no puedo hacer nada. Y no puedo hacer nada porque si todo lo que yo le vaya a traer van a ser soluciones bíblicas, y esto si no tiene al Espíritu Santo, si no cree en Dios, simplemente va a ser locura para él, es lo que dice Pablo, o para ella. Pues si la persona me dice que sí, entonces sí podemos dar el siguiente paso. Entonces, lo primero que hacemos es identificar si hay un problema pecaminoso que le está afectando el alma, porque si identificamos que no tiene un problema pecaminoso, entonces tenemos que abordarlo desde la parte química. No soy doctor, pero sí lo puedo remitir a un doctor para que le haga un análisis
para que vaya a un endocrinólogo, para que vaya a una persona que le analice sus hormonas, a ver si tiene alguna deficiencia química. Primero hay que identificar si hay un problema de pecado. Si hay un problema de pecado, tratamos ese problema de pecado a través de lo que el Señor aconseja en la Biblia, porque por lo general en un creyente, cuando es un asunto de pecado, se resuelve eso, se confronta con arrepentimiento y se soluciona, se controla. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique es os aparte, os traiga hacia Él, os arrastre hacia Él. Y cuando está hablando de completo, lo dice de esta manera. Y todo vuestro ser, o sea, integral, cuerpo, alma y espíritu, porque lo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Ve, mi hermano y mi hermana, cómo es que Dios aborda el problema de una manera integral, cuerpo, alma y espíritu. No podemos abordarlo por separado. No puede un pastor venir y espiritualizar todo sin investigar primero cuál es el problema que hay. Se puede tratar desde el espíritu cuando es un asunto del alma, pero no se puede tratar desde el espíritu si es un asunto del cuerpo. El cuerpo, mis hermanos, tiene procesos biológicos, químicos, hormonales, y a veces se desarrollan desequilibrios, deficiencias como en la serotonina, en el cortisol, en la dopamina. Y claro, esto afecta el estado de ánimo. Se requiere una atención médica, se requiere una atención nutricional, se requiere un abordaje físico y en algunos casos necesita medicamentos. Cuando es un asunto del espíritu, son heridas del pasado, son traumas, son culpas, son miedos, son inseguridades. Esto hace que haya una desconexión con Dios. ¿Y cómo se aborda esto? Se requiere un cuidado emocional, se requiere un cuidado espiritual, se requiere consejería, se requiere oración, se requiere llevar al arrepentimiento, se requiere llevar a la persona al perdón para que haya una restauración, pero no se puede hacer por separado. El error que hay en la iglesia hoy en día, el error que los pastores no saben cómo abordar y por eso lo evitan, es pensar que todo es espiritual. Y que si alguien tiene una depresión, si alguien tiene una ansiedad, se lo achacan a la falta de fe. Eso es un gran error. Como lo opuesto en el campo médico es pensar que todo es químico. Se deja de lado del alma y no se aborda la parte del espíritu como tal. Entonces tenemos que aprender a hacer las valoraciones correctas. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el pastorado no solamente es alguien que se suba a un púlpito y empiece a predicar. El pastorado va más allá de eso. El evangelista puede pararse a predicar y dedicarse a predicar porque eso es evangelizar, es predicar. No tiene que abordar consejería, no tiene que abordar este tipo de situaciones. Pero el pastor, que es el que pastorea, el que guía al rebaño, tiene que saber diagnosticar. Tiene que saber cómo abordar el problema sin terminar más bien confundiendo a la persona. Porque un pastor no puede hacer un diagnóstico del cuerpo. Eso le toca al médico. Y un médico no debe tratar el alma. Eso le toca al pastor que esté preparado, que esté capacitado. Cuando ambos se respetan y colaboran en conjunto, entonces ambos pueden llegar a encontrarle solución al cuerpo y al alma para que sanen juntos. Así que no se olviden, mis hermanos y mis hermanas, no todo se resuelve con una pastilla, ni tampoco todo se resuelve con una oración. Debemos de saber cómo abordar este tema. Elías, cuando pasó este problema de agotamiento físico y emocional, él se fue al desierto. Estaba como a un día de camino,
se sentó, se metió debajo de un enebro y dice la palabra que se estaba dejando morir. Dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Había pasado, como les dije hace un rato, la batalla del Monte Carmelo, había tenido una gran victoria ahí, pero cayó en una crisis emocional, estaba agotado físicamente, mentalmente y espiritualmente. Dios no lo reprendió, Dios no llegó y lo castigó, no. Dice que pasó un trueno y el Señor no estaba ahí en el trueno, que pasó un viento fuerte y no estaba ahí el Señor. O sea, Dios no lo llegó a reprender, es lo que quiere decir el texto, sino que vino un silbo apacible. Un silbo apacible es como una especie de sonido muy bajito del viento y ahí estaba el Señor. Y ahí donde él se acercó al Señor le dio comida, le dio descanso y le dijo qué tenía que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Abordó primeramente el cuerpo. Mis hermanos, en la Biblia están todas las respuestas. El cuerpo necesitaba recuperarse. Dios no llegó y le dijo a Elías, póngase a orar. Dios no llegó y le dijo a Elías, Elías, ¿cuál es tu falta de fe? Como sí lo hizo Jesús con los discípulos cuando le dijo, hombres de poca fe. Dios no hizo eso con Elías, sino que le dio alimento, porque no todo es oración, mi hermano y mi hermana. Primero le dio comida. Le ayudó a recuperarse primero físicamente. Con David, David cuando estaba angustiado, en el Salmo 6, en el verso 6 dice, cada noche inundó de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. ¿Qué está hablando David? David está hablando de una profunda tristeza, una ansiedad y un remordimiento terrible. Él no está ocultando el dolor, él está canalizándolo todo a través de la adoración, a través de la oración, y Dios no lo acusa por ese dolor. Tampoco al igual que Elías. Jeremías, al cual se le dice el profeta llorón, en Jeremías 20:14 dice, maldito el día en que nací. Imagínense semejante expresión. Y se preguntó él, ¿para qué salí del vientre materno? Para ver trabajo y dolor en mis días, para que mis días se gasten en afrenta. Él estaba angustiado, estaba deseando no haber nacido, estaba triste completamente. Era como una depresión profunda lo que le estaba pasando. Y aún así, Dios no lo acusó, no lo señaló, sino que más bien lo continuó usando. Jesús, cuando está en el Getsemaní, capítulo 26 de Mateo, dice en el verso 37, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Nuestro Señor mismo, nuestro Dios, nuestro Adón, cayó en profunda tristeza. ¿Qué era lo que se le anticipaba? La cruz. Él no negó en ningún momento su estado emocional. Él en ningún momento dijo, no, yo soy Dios y no sufro porque tengo profunda fe y profunda confianza en lo que estoy haciendo. No, es que no fue falta de confianza ni falta de fe. Fue una respuesta humana natural a lo que estaba pasando. Él lo compartió con sus amigos. Él se volcó en oración y les dijo, mi alma está triste en gran manera. Mi alma está triste hasta la muerte. Dios no le eliminó ese sufrimiento a él, pero le ayudó a superarlo, le ayudó a sacarlo adelante. Y Jesús no tiene pecado, pero sintió angustia, sintió ansiedad, mis hermanos y mis hermanas, mis hermanas. ¿Y nosotros, entonces? Pablo, cuando está presionado más allá de sus fuerzas, allá en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 dice, fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo admite que estaba desesperado, que estaba al borde de la muerte emocional, esa es la desesperanza.
pero aún en esa debilidad aprendió a depender de Dios. Dios nunca los ridiculizó, Dios nunca los condenó por sentirse así. Más bien les dio descanso, les dio alimento, les dio consuelo, les dio compañía, les dio dirección para que cada uno pudiera recobrar el propósito para el cual había sido llamado. ¿Por qué entonces los pastores no abordan este tema? Evitan abordar este tema de la ansiedad y la depresión. Bueno, algunos por falta de conocimiento. Como lo dije al principio, algunos no han sido formados en salud mental. Desconocen cómo funciona el cerebro, desconocen cómo funcionan los neurotransmisores, desconocen que hay traumas y trastornos emocionales que no son del alma, que son del cuerpo. A veces porque el tema les es ajeno, porque piensan que si hablan de salud mental es como meterse en psicología y no en la Biblia. O tal vez porque piensan que los van a ver como pastores faltos de fe, especialmente en un tiempo como el de hoy, que todo es decretar y que todo es de poner las manos encima de una persona. Entonces no saben cómo acompañar al que está en este padecimiento y prefieren no tocar el tema, porque prefieren no hablar del tema porque no lo entiendo. Entonces, una postura sí es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque la persona se siente perdido, se siente sin apoyo, se siente totalmente abandonado, no sabe qué hacer. Y el guía espiritual no le sabe guiar, no le sabe decir cómo abordar este tema. A algunos otros porque tienen miedo a perder autoridad, básicamente autoridad espiritual. Se sienten que si reconocen que el cristiano puede estar ansioso o puede estar deprimido por causas médicas, entonces la fe o el mensaje de fe se debilita y el mensaje bíblico de victoria se debilita. Entonces, ¿qué prefieren? Mantener la idea de que la fe todo lo puede. Y sí, la fe todo lo puede. Pero acabo de explicar la parte científica y acabo de explicar la parte emocional. Porque no todo se resuelve con pastillas ni todo se resuelve con oración. Tenemos que llegar a entender dónde está el equilibrio. Porque mis hermanos, el tener fe no significa negar una realidad. A ver si lo planteo de esta manera. Tenemos una persona, vamos a imaginar una persona que pierde los dos riñones. Le están haciendo una diálisis. Necesita un trasplante de riñón. Entonces la familia está orando para que haya un donador, para que aparezca alguien que le done un riñón. Si no tiene el riñón, esa persona va a morir en muy poco tiempo. Están orando con fe, están orando con fe. Pero la oración de fe es considerar que Dios va a hacer lo que es mejor para el alma de esta persona y para el alma de su familia. Eso es la fe. La fe es confiar que Dios está en pleno control de todo y que Dios va a tomar eso para un bien mayor, para un propósito mayor. Eso es la fe. Sin desconectarnos de la realidad que la persona está enferma y que puede morir. Cuando uno tiene miedo de aceptar justamente la verdad, entonces empieza a restarle realmente valor al mensaje del Señor. No es que Dios no pueda sanar a una persona y ponerle dos riñones si Él quiere. Es comprender, mis hermanos y mis hermanas, que es Dios el que tiene la última palabra. Eso es fe. Confiar en que lo que Dios decide, sí, no o todavía no, es una respuesta para nosotros correcta, sea que muramos o sea que vivamos. Jesús no perdió autoridad en ningún momento por llorar. Pablo no perdió autoridad por decir que casi perdió la esperanza y la esperanza de vivir. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que se ha promovido un cristianismo de apariencias. Si la persona llora, entonces no tiene fe.
Si la persona pide ayuda, entonces es un debilucho espiritual. Se le da un valor a la batalla, lo cual está bien, pero se olvida que la persona que está en ese momento al frente teniendo un problema tan grave como es la ansiedad o la tristeza o la depresión, está vulnerable. Y no significa, mis hermanos, que sea menos creyente o que no tenga fe. No es una negación a la fe. Es un problema emocional que lo puede tener cualquiera, que lo puede tener hasta el más rayado, como dirían mis padres, hasta el más rayado, hasta el más experimentado, podría tener ese tipo de tristeza. Lo tuvo Dios mismo. Lo tuvo el Señor Jesucristo mismo y tuvo que ser consolado por un ángel. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba llorando y caían gotas de sangre, hematidrosis se llama eso, es una mezcla por los poros de sangre con sudor y caían grandes gotas de sangre, llegó un ángel a consolarlo. Pero la mayoría de la gente lo reduce a, eso es falta de oración, es falta de ayunar, o que el espíritu está oprimido, o que tienes pecados ocultos, que no estás confesando victoria, que no estás levantándote como un guerrero. Está ignorando, mis hermanos, esto, las causas químicas, neurológicas, o está ignorando la culpabilidad del creyente también, si hay un caso de pecado. ¿Qué es lo que hace? Que esto impide ayudarle a la otra persona, ayudarle al hermano o la hermana que está pasando por esto. Nosotros podríamos más bien meterlos en una doble angustia, porque al considerar que todo es resuelto con una oración, entonces mi hermano y mi hermana estamos haciendo a aquella persona sentirse peor, porque no toda ansiedad es espiritual, no todas son del alma, algunas son del cuerpo. Necesitamos cambiar ese paradigma. Necesitamos enseñar que la fe no está en conflicto con la ciencia, que la fe no está en conflicto con la medicina. Necesitamos enseñar a líderes, necesitamos formar formadores de qué saber y qué hacer en los diferentes casos, cuándo orar, cuándo escuchar a la persona, cuándo debo de recomendarle a un médico. Nosotros necesitamos promover dentro de la iglesia que se puede hablar de salud mental sin vergüenza, sin tener vergüenza que nos juzguen, a que nos acusen. No necesitamos evitar el tema, necesitamos informarnos, necesitamos ser pastores que nos preparemos para enfrentar la parte espiritual como la parte material, porque la ansiedad no se vence con negación, la ansiedad se vence acompañándola correctamente. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cómo abordamos entonces nosotros este tema? ¿Qué pasa cuando un pastor se siente en ansiedad, cuando un pastor cae en estas tristezas? Mire, hay personas que se han quitado la vida, pastores que se han quitado la vida porque ellos mismos no han sabido manejar esto, porque ellos piensan que tienen que ser fuertes siempre, que no pueden ser débiles, porque tienen que guiar a la familia y la familia tiene que verlos fuertes siempre, porque tienen que guiar a la iglesia y si la iglesia los ve tristes y llorando, entonces van a pensar que no tiene autoridad, porque los líderes que lo están viendo dicen, ¿cómo es que este pastor está así? Entonces, para no verse acusado, prefieren evitar el tema y llorar en silencio y muchas veces terminan perdiendo la vida, terminan quitándose la vida, porque no saben lo que les está pasando, porque ellos mismos no se han preparado. Entonces, cuando la ansiedad o la depresión alcanza esos niveles, el primer reflejo, mis hermanos, es no quiero vivir. Se oculta el dolor, porque la persona dice, ¿qué van a pensar de mí? Y yo que soy un hijo de Dios y yo que le recomiendo a todos orar, ¿y qué van a pensar de mí?
¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a predicar? Si más bien me siento al borde del colapso. ¿Qué pasa si me ven llorar? Nadie me va a respetar. Entonces lo único que se receta es oremos y oremos y oremos. Y mis hermanos, mucho cuidado con confundir lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la oración no sea buena para estos casos. Es que la oración no es lo único que nos ayuda en estos casos, en algunos casos. Porque entonces podríamos caer en actores emocionales dentro del propio templo, estar sufriendo y presentar una cara a los demás y vivir una soledad ministerial. ¿Sabe qué es el problema? Muchos pastores no tienen amigos verdaderos. Amigos a los cuales usted se los puede acercar y decirles, me siento mal. Porque muchas veces la gente lo acusa, pero usted es pastor y usted es que, y usted no es el que predica que hay que confiar en Dios. Yo, mis hermanos, tengo una gran bendición de tener gente que me ama, amigos y hermanos y hermanas que me aman, que le puedo decir, me siento mal, me siento así, pero hay pastores que no los tienen. Tienen un círculo tan cerrado que se cierra hasta ellos mismos. No tienen con quién hablar. Evitan estos temas más bien, porque no quiere que eso se vuelva hacia ellos como crítica, como juicio. Sienten un gran dolor, pero tienen en su corazón un riesgo institucional. ¿A me refiero con un riesgo institucional? Tienen miedo a que la gente no los vea como personas idóneas para que los guíen. Entonces el pastor se siente en soledad y no aborda el tema. Cae en un cansancio físico, se acumula sus emociones, tiene una gran presión al liderar. Y eso, peso de los problemas suyos propios, y vienen los problemas ajenos sobre los propios, dentro de la misma iglesia, más las críticas, y eso colapsa el alma. Y cuando ya trata de buscar ayuda, ya el alma explota en medio del silencio. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, hay pastores predicando de vida y muriéndose completamente solos. Hay pastores orando por otros y nadie orando por ellos. Les digo, mis hermanos, que esta clase de hoy para mí ha sido prepararla, una clase que me ha ayudado a mí a aprender mucho y me ha ayudado a tener compasión por los demás, especialmente por los guías espirituales, porque hay pastores, mis hermanos, que dejan de vivir la vida en el altar, solo predican en el altar, pero están perdidos. Y cuando estoy hablando de perdidos, no estoy hablando de pecaminosidad, no estoy hablando de falta de fe. Estoy hablando de falta de comprensión, falta de acompañamiento, falta de apoyo, porque no hay una buena formación, porque no hay una buena formación alrededor de la salud mental. Moisés también cayó en esta situación, Elías, Jonás, Jeremías, y como lo dije hace un rato, nuestro Señor Jesucristo, todos hombres de Dios con un llamado colapsaron emocionalmente en un momento. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí cuando eso pasó? Dios nunca los abandonó. Dios les habló. Dios los cuidó y Dios les mostró que no estaban solos. ¿Qué necesitan los pastores? ¿Qué necesitamos nosotros como pastores? Me pareció ver al pastor Miguel por ahí. Al entrar, no sé si estará ahí. Ahora lo veo al final. ¿Qué necesitamos nosotros como pastores? Mis hermanos, necesitamos que nos vean como seres humanos. Necesitamos que nos vean como una oveja del rebaño también. Y nosotros necesitamos ver a las personas como seres humanos,
como ovejas, porque así entonces podríamos tener espacios seguros, tanto ustedes como nosotros, para poder hablar de temas sin ser juzgados y así no evitar estos temas. Porque cuando los temas se evitan es por miedo a ser señalados, por miedo a ser juzgados. Necesitamos realmente una formación básica, correcta. Necesitamos tener una comunidad. Gracias, Pastor Miguel, gracias. Ahí veo que estás. Necesitamos tener una comunidad, no una competencia de creer ser el más fuerte de la congregación. O sea, yo soy el más fuerte porque soy el pastor. No, no, no. Somos ovejas delante de Cristo todos. Tenemos que entender que pedir ayuda no nos descalifica. Tenemos que entender que pedir ayuda nos humaniza, nos hace personas como los demás. El pastor también necesita de un pastor y a veces necesitamos de un médico también. Así que mis hermanos y mis hermanas, cierro esta enseñanza para que hablemos alrededor de esto. Estudiamos ovejas, donde inicié diciendo todos somos ovejas. Estamos en los desiertos, estudiando los desiertos, donde les digo todos pasamos por desiertos. Después estudiaremos los valles, después estudiaremos los montes. Todo tiene significado. Debemos de ser formados de una manera responsable, de una manera bíblica. Y no creer nosotros que tenemos la solución ni que nuestras palabras pueden cambiar todo. Nuestras palabras no pueden cambiar nada que Dios no quiera que cambie. A ver si lo planteo de esta manera. Mi voluntad, su voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Mi fe y su fe no está encima de la voluntad de Dios. Nuestra voluntad y nuestra fe está limitada a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Si usted ora, como dije hace un rato, porque a una persona le fallaron los riñones y el Señor se lo quiere llevar, no importa cuánto ore, el Señor se lo va a llevar. Si usted ora para que el Señor le provea un trabajo y el Señor no se lo quiere dar porque algo quiere enseñarle a través de eso, no se lo va a dar hasta que aprenda lo que Dios quiere que aprenda. Entonces, en medio de todo esto, nosotros debemos de comprender que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Debemos de comprender que Él es el Señor y Rey y nosotros somos los siervos. Debemos entender que Él es el que manda y nosotros obedecemos. Debemos de entender que Él es el poderoso y nosotros somos los inútiles. Que Él tiene el control de todo y nosotros no tenemos el control de nada. Ni creyentes que son discípulos, ni pastores. Porque en esto, mi hermano, solo uno, mi hermana, solo uno es el Rey de Reyes, Señor de Señores, solo uno es todopoderoso, solo uno está por encima de todos. Y aún ese, cuando estuvo en el Getsemaní, lloró y en medio de sus lágrimas caía sudor con gotas de sangre, porque también él estaba pasando por un problema emocional. Así que si a él le pasó, a nosotros nos pasa. Dejemos de ser tan duros con los que tienen problemas de ansiedad. Dejemos de ser tan duros con aquellas personas que no encuentran explicación a lo que está pasando. Tratemos de ser más compasivos, amorosos y tratemos de identificar si el problema es de pecado o si es un problema médico. Y no somos menos pastores ni menos guías espirituales, ni somos pecadores porque le digamos a una persona, vaya al médico. Creo que necesitas hacerte un examen hormonal, un examen de un endocrinólogo, necesitas revisarte cómo estás de la salud, cómo está tu presión arterial, cómo está todo, porque una vez que se aborda el cuerpo, podemos abordar con mucho más facilidad el alma. Eso lo hizo Dios en la cueva con Elías. Llegó con un silbo apacible y le dijo, Elías, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, dice. Aquí estoy.
muchos me están persiguiendo para matarme y soy el único que ha quedado. Y el Señor le dijo, no, 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 yo me he provisto de más. Y el Señor le dice, ahora come y bebe. Y cuando Elías se levantó, le dijo, bueno, ahora vaya a ungir a Eliseo, porque ya me lo voy a llevar. Porque ya su tarea había terminado, él estaba colapsado, se había cansado. Pero Dios no se lo iba a llevar derrotado. Dios no se lo iba a llevar llorando y en una cueva. Dios primero lo levantó, le sanó el cuerpo, le sanó el alma y una vez que hizo eso, le dio su última misión. Vaya y unja al que va a seguir en vez de usted. Y se lo llevó en un torbellino. Santo es el Señor en esto. Bendito es y espero haberme explicado correctamente. Voy a dejar de grabar. Para los que me están escuchando en YouTube, les recuerdo que termino la grabación para que los hermanos que están en clase, muy hermosa está la clase hoy, bastante asistencia, los hermanos que están en clase puedan hablar del tema. Hablamos alrededor de esto. ¿Quiere participar? Mándeme un mensaje de texto por WhatsApp al 8302-6221 y lo puedo integrar a esta clase para que participe los lunes y los viernes en nuestros estudios. Dejo de grabar.